capítulo número 6. Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Vamos a dar lectura. Versículo número 52 y 53. Versos 52 y 53. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Verso 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Sí, hasta allí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, oh Dios, porque en esta preciosa noche nos das la oportunidad de podernos no solo congregar, sino de estar sentados a la mesa espiritual para poder recibir la enseñanza que tu Santo Espíritu, mi Dios, tiene para con cada uno de nosotros. Suplico, Señor, que aceleres los pasos de tu pueblo con el propósito de que todos podamos recibir, Señor amado, de tu gran bendición en este momento. Toma, como siempre te lo pedimos, nuestros pensamientos. Toma, Señor amado, Padre, nuestra mente. No permitas que nada, Señor amado, nos distraiga, que nada pueda llegar, Señor amado, a turbar nuestros pensamientos. Queremos estar atentos y dispuestos para recibir tu bendición, no solamente en la mente, sino con todo nuestro corazón. Y que esto obviamente se haga evidencia, Señor, en mi carne. Espíritu Santo, permíteme, Señor, discernir esta palabra conforme a tu corazón. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, este es un tema, una porción bíblica bastante, no digo difícil, pero sí un poco más extensa de ser explicada. Cuando se lee el versículo 52 al 53, para los propios judíos fue algo duro de poder entender o de poderlo asimilar o a su vez interpretar. La prohibición sí estaba dada por Dios desde el Antiguo Testamento. Cuando uno lee el verso 52 notará justamente el asombro de todos aquellos que formaban el grupo no solo religioso sino de muchos judíos. Dice el versículo 52: entonces los judíos contendían entre sí, es decir, que entre ellos había muchas discrepancias y ellos decían: ¿cómo puede así señalándolo obviamente a Jesús, cómo puede darnos a comer su carne? Sí, y en el versículo 53, como para poner, digo yo siempre, la cereza al pastel, Jesús no solamente va con esto, sino que añade adicionalmente: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En el contexto, mis amados hermanos, Jesús decía de sí mismo que Él era el pan que Dios había enviado del cielo, sí, a ese pueblo posiblemente que ellos recordarían que era el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Pero Jesús también más adelante les diría que ese pueblo comió ese pan y murió. No les sirvió prácticamente como que de nada a largo plazo. Les sirvió sí, pero a corto plazo para saciar una necesidad física. Mi amado, los judíos obviamente esto no lo pudieron asimilar y creo yo que hoy por hoy muchos tampoco lo podrían. Cuando vamos al texto del versículo 53, el Señor les dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios, ¿sí?, o del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto de alguna forma muchos han dicho que tiene cierto énfasis en lo que hace la iglesia.
si comer la carne y beber su sangre cuando se celebra, dicen algunos, si la ceremonia de la cena, o si me voy al idioma propiamente católico, de la comunión. De hecho, de esto muchas veces se valen como para poder decir que se hace en el momento propio de la consagración del pan y del vino, la transustanciación, sí, de los elementos. Para un católico, mi amado, la hostia o el pan es propiamente la carne, y cuando ellos alzan la copa, aducen de que instantáneamente ese vino se transforma en la sangre, y tanta reverencia tienen con este acto que ellos muestran de hecho en las iglesias y presentan al Santísimo, sí, que no es otra cosa más que la hostia consagrada puesta en un, digamos, en un depósito, en una especie de candelero, pero con forma de cruz, para darla a conocer a sus fieles. Y allí toda persona que se acerca hace la señal de la cruz y muestra su inclinación o su reverencia, porque aducen de que allí está la carne. Y obviamente, como la empapan en el vino, también está representada allí la sangre de Cristo. ¿Es esto cierto? ¿Qué tan de literal deberíamos como iglesia asumir este tipo de palabras, sí, de las cuales menciona Jesús? Y algo importante, ¿qué cree usted al respecto? Si usted se ha quedado solamente con lo que la religión, sí, le enseña, obviamente usted dirá, yo creo que eso es así. Pero si usted se va a la Biblia y no al catecismo o a las normas o dogmas propias de una religión que obviamente ha inclinado a que uno reconozca otra cosa, vamos a tener allí justamente lo que le decía al inicio. Vamos a tener muchas maneras y formas de poderlo ver, pero bíblicamente solamente hay una. Y eso es lo que posiblemente, digo yo, si se tomará un poco más de tiempo para poderlo explicar. Cuando vamos a la Escritura, Jesús sigue ahondando en el asunto, ya que en el verso 54, voy a ir avanzando un poquito, que el Señor dice: el que come mi carne, ¿sí?, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo, dice allí, le resucitaré en el día postrero, hablando del gran día de la resurrección. Ahora, ¿qué podríamos entender? Es necesario ir y ver un poco de ambas cosas, del Antiguo y también del Nuevo Testamento. El primer parámetro, creo yo, que se debe de contemplar, porque esa fue la gran interrogante de los judíos, porque cuando uno va al verso 52, ellos mencionan y dicen: ¿cómo es posible que este hombre quiera que comamos su carne y que bebamos su sangre? ¿Y por qué en ese sentido la gran, diríamos así, el gran impacto de las palabras de Jesús? Porque la ley lo prohibía, de primera mano la ley lo prohibía. Si cuando uno va al libro de Deuteronomio, acompáñeme por favor, en el capítulo número 12, sí, libro de Deuteronomio, capítulo número 12, vayamos, sí, espero que tome referencia, porque estas enseñanzas no son de todos los días, mas sin embargo son de gran importancia. De ahí, mi amado, el estar siempre atento para poder estar en la iglesia y venir con ese deseo de aprender, sí, la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 12, ¿lo tiene? Deuteronomio, sí, capítulo número 12. Dice el Señor allá en el versículo número 16, dice el Señor allí: solamente, aquí está la restricción, ¿sí? Y el Señor estaba dando leyes, ¿sí?, en general a su pueblo. Y allí menciona entre esas diversas leyes lo siguiente: solamente que sangre, ¿lo tiene? Sangre, dice allí, no comeréis. Ahora, el Señor no se ha equivocado al dar el parámetro. La sangre no se puede comer, la sangre se la bebe. Sí, no se la come. Pero ¿por qué pone comerla? Porque por lo general las prácticas, sobre todo de las épocas pasadas, era muy habitual
que en batalla, por ejemplo, si guerreros, muchas veces, si cuando mataban a sus víctimas, a sus enemigos, mi amado, se sabía mucho de esto. Y creo que en muchas películas plasmadas en la historia hacen alusión a esto. Habían muchos, mi amado hermano, guerreros que luego de que mataban a sus enemigos, les abrían el vientre, arrancaban su hígado o hasta su corazón y se los comían en señal no solamente de victoria, sino que aparentemente como que adquirían cierta propiedad contra su enemigo, absorbiendo su fuerza. También se hacía esto en sacrificios de animales, aduciendo que se podía recibir el espíritu de un animal cuando uno mordía cierto tipo de órganos. Mi amado, de allí que el Señor obviamente no se equivoca al decir, no, si solamente que sangre no comeréis, porque por lo general la práctica era arrancar el órgano empapado en sangre, meterlo en su boca y darle un mordisco. De hecho, eso también es práctica. Y creo yo que hasta la fecha en muchas culturas o en muchos pueblos indígenas o posiblemente del oriente, de los indios, hay quienes todavía practican este tipo de rituales. Ahora, tenemos entonces, terminando de leer el versículo 16, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Ahora, toda persona que creo yo que prepara alimentos sabe perfectamente que la sangre, si no se la quita del animalito que uno quiere servirse, hablando de un pollo que por lo general, por eso es que lo suelen degollar para que la sangre pueda salir de su torrente, y allí entonces se conserva inclusive mejor, ¿qué cosa? La carne y hasta el sabor en este caso del animalito. Entonces el Señor había dicho, la sangre no se puede comer, sobre la tierra la derramaréis como agua. Eso por un lado. Por otra parte también, cuando uno va al libro de Levítico, capítulo número 7, hasta donde los judíos sabían o reconocían la sangre, sobre todo aquello, la sangre tenía un solo objetivo, o por lo menos el sacerdocio lo sabía de esa forma. Pero cuando Jesús lo habló, no lo pudieron discernir, y eso fue lo lamentable. En Levítico capítulo número 17, ¿lo tiene? El tercer libro de la Biblia, capítulo número 17. ¿Ya lo encontró? Sí. 2 libros más atrás sería, capítulo número 17, dice el Señor lo siguiente, versículo número 10, voy a leer en adelante. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, es decir, entre el pueblo, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre. Y la sentencia era cortarlo de entre el pueblo. Algunos decían matarlo, otros decían expulsarlo de entre el pueblo. Verso número 11 da la razón del por qué no se podía hacer. Verso 11 dice, porque la vida, ojo, la vida de la carne, ¿lo entiende? La vida de la carne en la sangre está. Ojo, la vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto, por favor, quisiera que no lo borre de su memoria, téngalo posiblemente presente, porque lo volveré a tomar para poder explicar lo que quiso decir Jesús. Mi amado, pero hay algo que rescatar. En el versículo 11, lo primero que nos dice el Señor, que la carne, el cuerpo como tal, puede llegar a tener vida solamente por la sangre. La vida del hombre está en su sangre. En algún momento yo pude llegar a decir un ejemplo semejante. A alguien le pueden cortar una pierna o las dos, o imagínese a una persona, un individuo bien, diríamos, así como los hijos de
de Elimelech, como Malón y Kelión, enfermizo y lánguido. Si supongamos que haya una persona que tenga todos los males habidos y por haber, todos los que usted se quiere imaginar. Supongamos que tenga diabetes, es decir, que tenga azúcar, que tenga presión alta, presión baja, póngale todos los males. Y supongamos que a esa persona, por esos males que tiene, se le amputen las 4 extremidades, 2 brazos y 2 piernas desde la raíz. Supongamos que en un accidente, antes de que le hayan cortado las piernas y los brazos, se quedó ciego de ambos ojos. Perdió las orejas, sí, le arrancaron la lengua, mi amado hermano, y sumado a esto, no lo sé, en una mala práctica médica le sacaron un riñón, adicionalmente, bueno, se le inflamó el apéndice y la vesícula y se la sacaron. Y bueno, imagínese lo peor. Cuando usted termine de dar todo el panorama sobre esa persona, dirá, pero hermano, ha quedado una pequeña porción de ser humano, mas sin embargo sigue viviendo. Nada de esto, que si bien es cierto es calamitoso y hasta sumamente desastroso, si todavía ese individuo puede continuar con vida, puede inclusive donar un riñón y sigue teniendo vida, le pueden cercenar 3/4 partes del hígado y sigue viviendo. ¿Qué lo mantiene con vida? La sangre. La sangre, así como Dios depositó en el agua por medio del Espíritu Santo vida para que pueda producir luego seres vivientes, Dios ha depositado en el ser humano vida en la sangre por el poder también del Espíritu Santo. De allí que la sangre era lo esencial a la hora de, como lo dice Levítico 17, verso número 11, en esa parte final, Él había dado para poder hacer expiación para ella. Y cuando se habla de expiación, creo que ya usted lo reconoce, es purificación, limpieza, o para poder recibir perdón de pecados. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto hoy conmigo? Se preguntarán muchos. Mira que he leído, o ha sido el texto base de esta pequeña enseñanza, pero muy importante, Juan capítulo 6, versos 52 y 53, y en el 53 dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, esto hay que asumirlo tal cual como de pronto los trataron de asimilar los judíos. Sí y no. Claro que sí y claro que no. ¿En qué sentido sí? La iglesia debe participar del cuerpo y de la sangre, tal cual como está ahí. Debe participar, no de la forma, y ahí es el no de la forma en la que usted está pensando. Porque para un testigo de Jehová, la sangre justamente es una prohibición literal, de la que nadie podría, según su forma de interpretar literalmente la escritura, nadie podría participar, porque de lo contrario caería en una transgresión de la ley. Amén. Para ellos el beber o el ingerir sin sangre es un pecado y es una transgresión contra la ley. Pero no solo eso, porque ellos van más allá todavía. Para ellos el uso de la sangre ni siquiera puede ser recibido por, diríamos así, con fines médicos o con fines de tratamiento médico para un determinado individuo que la necesite. De ahí que ellos se valen como para poder sacar en sus conclusiones de que la transfusión de sangre también es pecado. En cuyo caso obviamente hacen salir de contexto el texto bíblico. La prohibición de comer sangre tenía mucho que ver, sobre todo para guardar al individuo de que no se contaminara en primer plano. Y segundo, solamente se la podría usar aún en el asunto de los sacrificios con los animales para poder hacer expiación o limpieza de pecado. Diríamos así, tan remarcado está esto en la Biblia, que cuando uno va al libro del Génesis, luego iremos al Nuevo Testamento también, cuando uno va al libro del Génesis, acompáñeme, sí,
en el capítulo número 9, antes de que las leyes se establezcan, Dios ya prohibía al hombre, ¿sí?, el derramamiento innecesario de la sangre. En el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia, capítulo número 9, acompáñeme por favor. ¿Lo tiene? Dice el Señor. Bueno, voy a leer por el contexto, voy a leer desde el versículo primero. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, es decir, prosperen, sí, y multipliquen, sí, y multiplicaos, y de esa forma llenad la tierra, de ambas cosas, de lo fructífero que serían y obviamente de la descendencia que reproducirían. Verso 2: el temor y el miedo de vosotros, ¿sí?, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. De ahí que obviamente diríamos el reino animal, ¿sí?, no se lleva muy bien con nosotros, ni nosotros con ellos, ¿sí? Al parecer al inicio no era así, y volveremos en algún momento a ese estado inicial hasta el punto en que el lobo y el cordero dormirán juntos. Amén. Hoy por hoy no es así. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. 3, el verso 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, es decir, que se puede comer de todo. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado, dice aquí, todo. Verso número 4, léalo por favor. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Es decir, que no se puede, como a veces suele decirse, cazar por cazar a los animales o matarlos por matar. No, dice aquí, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Es decir, si alguien mata a otro individuo, también será demandada. Y el que, verso 6, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre también será, ¿qué cosa? Derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, teniendo estos argumentos que son muy sólidos, sí, en lo que corresponde al Antiguo Testamento, cuando Jesús les dice que el que no come su sangre y el que no come su carne y bebe su sangre, para los judíos esto fue sumamente, sí, diríamos, rechazado. Fue sumamente, sí, recibido con gran asombro e impacto, hasta el punto que la Biblia dice que ellos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer, qué cosa? Su carne, sí, o lo que fuera igual, o beber su sangre. Mi amado, no era la primera vez que Jesús hablaba de una manera, diríamos así, de una manera simbólica, aun cuando usara palabras literales para nuestro oído. ¿Qué es lo que quiero decir? Jesús siempre utilizó parábolas para predicar, parábolas para enseñar, y que eran obviamente palabras que representaban un fin o representaban algo tras su discernimiento espiritual. Por ejemplo, en el capítulo número 3, voy como ejemplo solamente, no voy a predicar de esto, pero lo tomo como referencia de ejemplo. Cuando uno va al Evangelio de Juan, capítulo número 3, Jesús le dijo algo también, así como se lo dijo a los judíos, le dijo a Nicodemo algo que él lo tomó de manera literal. Él lo asumió de manera literal. ¿Qué cosa? ¿A qué me refiero? Cuando uno va al capítulo número 3, ¿lo tiene? Cuando uno va al capítulo número, dijo en el verso 3 a Nicodemo lo siguiente. ¿Lo encontró? Juan 3, verso 3. Jesús le dijo a Nicodemo, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo. Mira que utiliza la misma expresión
para con los judíos que también le dice, de cierto te digo. Sí, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, esto de manera literal puede ser que sea aceptado por aquellos que profesan la secta de la gnosis o el gnosticismo. Ellos creen, por ejemplo, en la reencarnación. Los budistas creen en la reencarnación, ¿sí? Y para ellos, si yo les digo, hay que nacer de nuevo, ellos me dijeron, está bien. Hoy por hoy, qué sé yo, soy un ser humano. Mañana cuando me muera puedo reencarnar o renacer en un animal, en un toro o en una planta o en cualquier otro ser viviente. Pero Jesús obviamente no se refiere a nada de aquello. Pero si usted lo escucha así de manera lineal o literal, mi amado, usted podría decir, ¿cómo es posible que el hombre pueda volver a nacer? Tanto así que Nicodemo, mi querido hermano, en el versículo número 4, acompáñeme por favor. ¿Qué dice la Biblia? Quiero por favor sí, que lo lea. ¿Qué nos dice? Ahora, es importante considerar, mi querido hermano, lo que entiende Nicodemo. Sí, insisto, no voy obviamente a discernir esto, pero solamente quiero rescatar su gran, digamos, forma de apreciar las cosas. Él dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y mira, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Y qué más? Y nacer. Ahora, mi querido hermano, yo creo que aquí sí entra justamente luego de este énfasis que le hemos dado a este preciosísimo texto. Yo creo que aquí ahora sí entra el Nuevo Testamento o las cartas sí que el Señor nos ha dejado para comenzar a discernir sí, de a poco lo que el Señor obviamente trata siempre de decir cuando se malentiende a veces sus palabras. Hay mucha gente, de hecho, cristiana que malentiende los mandamientos de Dios. O no lo sé, creo que los interpreta de una manera equivocada. Algo inicial con lo que sí quisiera partir, mi amado, es con lo que dice segunda carta a los Corintios. Vamos a tomar este principio bíblico básico para poder sí, comenzar a discernir lo que Dios tiene para nosotros en este momento. En la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Leeré por el contexto desde el verso 12. Quiero llegar al 14. Segunda de Corintios, capítulo número 3, verso número 12. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, así que, teniendo tal esperanza, ¿sí va conmigo? ¿Sí? Dice allí Pablo, usamos de mucha franqueza, es decir, de mucha sinceridad. ¿A la hora de qué? A la hora de poder predicar la palabra o de enseñarle el evangelio. Ya vamos a ver por el contexto acerca de esto. Y dice, verso 13, y no, se compara, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran qué cosa en él, la vista en el fin de aquello, ojo, porque esto era simbólico, en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué más? Bueno, hasta aquí, antes de continuar, ¿qué es lo que Pablo está tratando de decir? Que cuando las leyes eran dadas, mi amado, las eran oídas por el pueblo por medio de Moisés. Pero a Moisés, en el momento que se llevaba a cabo la lectura, ¿sí?, de la ley, mi amado, el que las hablaba tenía diríamos así, una cortina en la cara. ¿Sí? Moisés tenía un velo, así como cuando se ven a veces en cierto tipo de iglesias que las mujeres
llevan velo, sí, dentro de las mismas. Mi amado, cuando Moisés leía la palabra, enseñaba la palabra, mi amado, sí, él ponía sobre su rostro un velo. Claro, lo hacía de primer plano porque cada vez que él recibía mandamientos de Dios, tenía que ir y subir ¿hacia dónde? Hacia el monte Sinaí. Y cada vez que subía, mi amado, en su primera vez, obviamente, él nunca se dio cuenta que cuando bajó, la gloria de Dios se le pegó. Sí, diríamos que la unción del santo se le impregnó. ¿A quién? A Moisés. Tanto así que la misma Biblia mencionará en el Antiguo Testamento que Moisés, cada vez que bajaba del monte, su rostro brillaba. ¿Sí? Brillaba, así como cuando usted de pronto en una oficina comparte roce con sus compañeros y puede ser que el perfume del uno o la fragancia del uno, si se le pegue también a usted. Entonces, de la misma forma, si la gloria de Dios comenzó a impregnarse en la vida de Moisés. Y cada vez que Moisés bajaba del monte, y eso está en la Biblia, ya lo hemos leído en su debido momento, mi amado, y allí Moisés bajaba y comenzaba a dar la palabra, a leer las leyes. Pero él, para que el pueblo no fijara en él su vista, sino que estuviera más bien atento a la palabra, ponía un velo sobre sí. Entonces, Pablo, al dar esta referencia, lo que él aduce por interpretación, ojo, y esto es importante, aduce por interpretación, es que con esa acción, mi amado, de una u otra forma se transmitía al pueblo que no ponieran primeramente la mirada sobre Moisés, porque la palabra que iba a ser dada, así como se veía velada por medio de quien la decía, así también sería abolida. Es decir, dejaría en algún momento de ser para que sea reemplazada por un nuevo pacto o una nueva ley. En el verso 14, que es donde quería llegar, porque solo leí esto por el contexto, dice la Biblia, y aquí póngale mucho énfasis, porque esto va a ser la base para comenzar a ver por medio de la Escritura qué es lo que quiso decir el Señor. Y dice el verso 14, pero el entendimiento de ellos, ¿qué ocurrió? Se embotó. El término embotar significa llenar desmedidamente. Sí, como cuando usted le sirven a tope. ¿A cuántos de ustedes les han servido a tope, por ejemplo, el caldo en el plato? Pero a tope, que a veces cuando se lo van trayendo se va regando. Imagínate que te lo den así y tu mamá venga con la olla y el cucharón y dice, ¿quieres más? Tú dices, ¿qué voy a comer más? Si le pone más, se va a seguir desperdiciando. Entonces, el entendimiento del pueblo de Israel, mi amado, digo yo, por tanta ley, por tanta cosa, estaba embotado. Ya no daba más como para poder tener cabida a algo nuevo o algo diferente en cuanto a su interpretación. Estaba al tope. Y dice aquí, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ellos leyeron Deuteronomio capítulo número, yo le di el texto en el capítulo número 12, recuerde. Si ellos leyeron, mi amado hermano, el libro de Deuteronomio capítulo número 12, verso 16. Ellos también leyeron Levítico 17, verso 11. Y leyeron por historia también Génesis 9, 4. Lo leyeron. La pregunta es, ¿cómo lo interpretaron? Obviamente lo hicieron solo de manera literal. Nunca tuvieron cabida para darle una interpretación espiritual, y mucho menos visto a través, diríamos, de la línea de la redención. Jamás. Aún más dice el texto en 2 de Corintios 3, verso 14. Sí, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual solamente por quién dice aquí, el cual por Cristo es, ¿qué cosa? Es quitado. Es como que le arrancan la careta y dicen, ahora sí puedo ver. Solamente por Cristo puede ser quitado. Ahora, la pregunta clave, ¿cómo? ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puedo yo entender correctamente la interpretación de la Escritura
si Cristo no es el que me quita la venda de los ojos? ¿Cómo? Por eso es que cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo. Le dijo, ¿cómo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter otra vez en el vientre? No. Luego Jesús le respondería a Nicodemo diciéndole, todo lo que nace de la carne sigue siendo carne es. Pero tú necesitas nacer es del Espíritu. Porque lo que nace del Espíritu también, Espíritu es. Por eso es que cuando le dice a los judíos, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, es decir, si acaso se podría aceptar, y esto lo hablo entre comillas, un acto de canibalismo, destajar a Jesús de a pedazos, filetearlo y comer carne y comer su sangre y beber su sangre. Amado, los judíos y su mala forma de ser hubiese permanecido inalterable. Se hubieran seguido siendo los mismos egoístas y faltos de misericordia de siempre. No era lo literal, era lo espiritual lo que ellos tenían y debían de aceptar, pero no lo podían porque sobre ellos había un velo. Cuando uno va al versículo, ojo, número 15, voy a comenzar obviamente a ver cómo puede pasar esto. Dice el Señor, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo, dice aquí, está puesto, pero no en los ojos, sino ¿dónde? Dice la Biblia, sobre el corazón de ellos. Y aquí, 16 es la clave. Pero cuando se conviertan al Señor, Él dice aquí, el velo se quitará. ¿Cómo Nicodemo o los judíos hubiesen entendido las palabras de Jesús correctamente? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando ellos estuviesen dispuestos ¿a qué? A recibirlo. Cuando ellos estuviesen dispuestos a arrepentirse, como el mensaje de Juan, arrepentíos y convertíos para que el reino de los cielos pueda llegar a acercarse. Es necesario el arrepentimiento y la conversión para entender aún en las mismas cartas que nos da el Señor en el Nuevo Testamento, para poderlas entender y comprender y vivirlas, hay que convertirse al Señor, porque si no también yo puedo tomar pasajes aún de las cartas y asumirlas o entenderlas de manera también literal. Así como cuando la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Eso está en el Nuevo Testamento. Y allí, mi amado hermano, si yo no me convierto al Señor, entonces la tengo a mi mujer, tírale hijo cada año. Un hijo, otro hijo, ya va por el 15 y dale hijo. Es para que asegurar tu salvación, le digo. Así que más muchachos. Mi querido hermano, este texto obviamente abre la cortina y usted comienza a discernir las palabras de Jesús de una manera diferente. Ahora, Jesús quería que el pueblo coma y beba su sangre. ¿Qué dice usted? Yo le dije sí, pero al mismo tiempo le dije no. Sí, vamos con el sí primero. Claro que sí. ¿De qué forma? ¿De qué manera? En la primera carta a los Corintios era necesario, de primer plano, cumplir las Escrituras. Y Jesús tenía que ser ese cordero inmolado que quitara el pecado del mundo. Él tenía que ser el sacrificio, obviamente, del cual se hablaba ya desde el Génesis, que Dios había dicho en el 9:4 de que era necesario que la sangre solamente sea derramada para que se haga expiación por las almas. Eso lo dirá de manera remarcada tanto en el libro del Génesis, Levítico y luego Deuteronomio. Ahora, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Primera carta a los Corintios, capítulo número 11. No en vano, y eso se encuentra en los evangelios, pero me voy directo al texto que usted y yo siempre leemos una vez al mes. ¿Lo tiene? Dice el Señor:
versículo número 23. ¿Ya lo encontró? Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. ¿Sí? ¿Lo tiene? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Mira, ¿qué les dijo el Señor en la cena a los discípulos? Esto es, ¿qué cosa? Mi cuerpo. La pregunta es, ¿estaban comiendo el cuerpo? No, ¿qué estaban comiendo? Pan. Pero Jesús le dio el simbolismo de que el cuerpo era, que el pan era el cuerpo. Ahora, ¿la iglesia debe de comer el cuerpo de Cristo? Sí, debe de hacerlo. De hecho, si no lo hace, no puede pertenecer al cuerpo. Esto de una u otra forma, y yo de hecho haciendo un pequeño estudio dentro de este texto que me pareció bastante curioso en el sentido de cómo se lo podría llegar a interpretar. No pierda Corintios, por favor, no lo pierda, manténgalo ahí. Y vuelva, por favor, a la carta, al Evangelio de Juan, capítulo número 6. Volvamos, por favor, y no pierda Corintios, porque voy a volver a llevarlo a ese texto. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Ahora, por favor, en el verso 54. Quiero extraer de este pasaje solo un verbo y dar el significado. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo número 54. Dice el Señor allí: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora, ya hemos entendido de primer plano que no es literal, obviamente, y se entiende de que el pan, hablando en la cena, representaría obviamente, ¿qué cosa? ¿Qué representaría? Representaría el cuerpo. Ahora, cuando vamos al capítulo 6, versículo número 54, yo quisiera, por favor, que usted le dé mucho énfasis al verbo comer. Ahora, en el español obviamente todos lo entendemos, pero en el griego, aquí es donde yo digo, las palabras tienen un gran significado. En el griego, el término comer viene de la palabra griega trogón. No tragón, trogón. Trogón. Es un verbo que está en participio activo. Ojo, es un verbo activo en el cual implica comer continuamente la misma alimentación de manera constante. Trogón. Jesús dice: el que no trogón mi carne, el que no me come constante, paulatinamente, no obtiene vida eterna. Lo mismo se implicaría con el beber. Trogón. El que no me come constantemente. Esto no se trata de comer y decir ya comí y me olvidé de seguirlo comiendo. Eso me encanta en la Biblia, porque la Biblia, cuando usted ya la ve bajo ese estudio, ese escarbar, por eso es que la palabra, amado hermano, bien discernida,
hasta, digo yo, al más indocto, al más ignorante, si Dios se allega con paciencia y explicándole, mi amado, le hará entender el plan, no solamente del discernir una porción bíblica, sino hasta el plan de la misma salvación. Mi amado, el Señor le dice, y voy a dar, sí, insisto, el significado, ¿no? Trogón, esto implica un comer continuo de una misma alimentación constante. No es suficiente, dice acá un comentario, no es suficiente participar una vez, sino siempre del sacrificio, o del ritual, o de la comida. Siempre, no una vez. ¿Cuántos por ahí de pronto? Y ya quiero entrar en materia, porque esto tiene una aplicación espiritual muy grande. ¿Cuántos tienen, mi amado hermano, la oportunidad de cenar? De participar en el acto, es uno de los actos más solemnes que tiene la iglesia. La cena. La cena es uno de los actos más solemnes. ¿Sí? Así como, no sé, en un país, ¿cuál es la fecha más importante de todas las fechas? El día de la independencia. ¿Cuándo fue eso? A ver, muchachos. ¿Cuándo? ¿El 10 de febrero? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Del Ecuador? El 24 de mayo. Cuidado, es el 1 de mayo el día del trabajo. ¡No! Claro, la batalla del Pichincha fue el día más solemne para el país porque se celebró su independencia. El primer grito, después se fueron libertando las otras ciudades, pero ese fue, digamos así, la batalla que emancipó todo lo demás. Fue la primera explosión. Mi amado, y es una fecha que para el país es única. Mi amado, la cena es la fiesta y el acto de solemnidad más importante que tenemos como comunidad cristiana. Es lo más importante. Hay pasos de importancia, sí, obviamente, como el bautizarse, como el poder participar, no lo sé, de pronto de una predicación o de un acto propio de ir a auxiliar a un enfermo orando por él. Son importantes, pero hay algo que fue solemne, siempre lo ha sido. Tanto así que ni el mismo Pablo, cuando llegaba a la fiesta de la Pascua, podía estar en la China evangelizando, pero cuando decía se acerca la Pascua, él en sus 3 viajes misioneros, si usted es observador, en los 3 toma como referencia de regreso la celebración de la Pascua. Dice, me es necesario ir a celebrar la Pascua. Y viajaba otra vez a Jerusalén. En el último viaje para celebrar la Pascua le dijeron, Pablo, te van a atar, te van a tomar preso. No importa, pero esa fiesta yo no me la puedo perder. Pero parece cosa ligera, y aquí es donde ya comenzamos a cortar el chancho, que para muchos la cena es cualquier cosa. Es algo que, no cené, ya el otro mes ceno. Y se olvidan del trogón, de lo que dijo Jesús. El que me come constantemente, permanentemente, tiene vida eterna. ¿Qué implica aquello? Comer, mi amado hermano, el cuerpo o beber su sangre implica identidad, identificación con el sacrificio de Jesús y el valor que yo le pueda llegar a dar a dicho evento. Así como para muchos, no todos, pero para muchos, mi amado, de pronto un cumpleaños no puede ser pasado por alto. La gente puede olvidarse del cumpleaños del pastor, del día del pastor, eso es lo de menos. Pero que se olviden de la Santa Cena, eso es inaudito. Hay gente que pone hasta en el celular la hora para despertarse para ir al trabajo, pero no pone la fecha y el día y la hora para ir a cenar. La cena no se puede postergar. La cena no se puede de una u otra forma prolongar. La cena se celebra porque la iglesia
no solamente da solemnidad, sino que se identifica y participa de las palabras de Jesús justamente cuando dice: yo quiero que me coman y que me beban, para manifestar la unidad en Cristo a través de la fe. No nos podemos pasar por alto la cena. Es la forma literal en el que sí la iglesia debe de hacerlo. Esa es nuestra parte o nuestra participación activa dentro de ese texto, que si ya vamos nuevamente a Corintios, que de ahí tomamos esa pequeña referencia, el Señor les dice, ¿sí?, versículo número 23, primeramente que era un mandamiento. Amén. ¿Sí saben lo que es un mandamiento? Un mandamiento es sinónimo o semejante a una orden. Mucha gente se preocupa y dice: Señor, yo quiero hacer todo lo que tú me mandes. ¿Ya cenaste, mi amor? No, eso no, pero otra cosa. Cenar, participar de la cena es un mandamiento. Y por ahí a veces hasta las iglesias minimizan la cena, tanto así que hay iglesias que solo lo hacen una vez al año. Y aún así, que cuando lo hace una vez al año, la iglesia una vez al año, muchos de ellos dicen: no, el otro año ceno. ¡Qué ligereza! Es como que te digan: tu papá está gravemente enfermo y está pidiendo que lo visites. Y tú dices: y que lo visites ya, este es fin de semana. No, la otra semana lo visito. ¿Y si se muere? Ya, pues, la voluntad de Dios. Verso 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, lo que se me ordenó, ahora te lo enseño. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El que no come mi carne, este es mi cuerpo. Claro, es simbólico, pero tiene en su simbología mi amado hermano, un acto sumamente de importancia para la iglesia. Comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, ojo, haced esto. ¿Me quieres recordar? Recuérdame ahí en la cena. Hazlo en mi memoria. Pero para muchos, insisto, la cena no tiene mayor valor, no tiene mayor peso. Para otros sí. Hay otros que pueden decir: hermano, así me venga a visitar mi padre, mi madre, o sea lo que sea, yo a la cena jamás faltaría. Hay mucha gente que es, en ese sentido, sumamente reverente y obediente. Pero para otros les vale cenar. No les interesa cenar. Que si no lo pueden hacer en enero, bueno, en febrero lo hago. Y si no lo hacen en febrero, bueno, en marzo. Y así, mi amado hermano, pueden pasar meses o años sin cenar. ¿Cuál es el mayor impedimento para que muchos no cenen? Porque se sienten culpables, se sienten indignos, se sienten, mi amado hermano, que no son o no están aptos o calificados para cenar. Es uno de los mayores obstáculos que la iglesia tiene para no participar de la carne y de la sangre del Señor. Es decir, del pan y del vino. Porque al verse dicen: yo no puedo hacerlo porque no me siento preparado. Mi amado, si esto representa el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿acaso el creyente y el no creyente no se acerca a la cruz para recibir qué cosa de él en la cruz? ¿Perdón de pecados? No hay excusa. Si te sientes tan sucio y tan indigno, en el día de la cena, aprovecha el acto más solemne que Dios mismo encarnado se presenta a través de aquello para pedir perdón y decir: Señor, hasta aquí llega mi pecado y de aquí en adelante, a través de este acto de misericordia, salgo a una nueva vida. ¿Me entiende? No puedes dejar pasar por alto algo
de tanto valor. Es como que te olvides, y a veces pasa, sí, el aniversario de bodas con tu esposa. Como cuando ella te dice, mijo, ¿a qué no sabes qué día es hoy? Y tú estás por dentro, ay Señor, ¿qué día es hoy? A mí siempre me agarran fuera de base. ¿Qué fecha estamos? Yo cuando me preguntan qué fecha estamos, yo digo, ay, a ver, y comienzo a procesar, a ver, cumpleaños de mis hijos no es. Y de ahí inclusive yo digo, a ver, 17 de diciembre, no es 17 de diciembre. Y ella me dice, el día que nos casamos. No, pero fue el civil, ajo. Con dificultad el día que yo nací, imagínense el día de... Para el hombre que es tan despistado, uno, mi amado hermano, olvida estas fechas. Pero para otros hay fechas que no se pueden pasar por alto. Hay gente que se acuerda al detalle el día y la hora y cómo y de qué manera recibió a Cristo, por ejemplo. Hay gente que tiene ese apuntado en el alma, este día el Señor me salvó. ¿Me entiende? Pero para otros, mi amado, actos como esto ni les va ni le viene, como dicen por ahí, le resbala. El que no trogón, recuerde ese verbo, el que no me come constante o permanentemente o continuamente, no tiene vida eterna. Y dice el versículo número 25, asimismo tomaría el Señor también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Quiero que participen de mí, no solo en mi carne, sino también en mi sangre. Jesús les hablaba muy bien entonces a los judíos diciéndoles, si no comen mi carne, es decir, si no tienen comunión conmigo, en lo que voy a hacer, en mi acto de salvación, si no participan conmigo, si no se identifican conmigo en la cruz donde partiría mis lomos y daría mi última gota de sangre, no pueden tener vida eterna. Jesús les hablaba directamente lo que era. Pero claro, el entendimiento de ellos se había embotado. No había capacidad para discernir, no había capacidad para entender. Así como cuando tú estás con tu mente y tus pensamientos de pronto en el trabajo y tu mujer está que te habla y te habla y te habla y tú estás aquí, pero ¿qué dice? Que ya después y tú estás enfrascado en otra cosa. Así muchas veces le puede pasar a un creyente. Mi hijo, y no vamos a la cena. ¿Qué cena? Si estamos ocupados ahorita, mira que no se puede salir, no esto, no lo otro. ¿Y cómo por el trabajo sale todos los días? Es que hay que ganarse pues el pan. ¿Y cómo a la cena no? Es que eso puede esperar, todos los meses se cena. Mira cómo ponemos en tabla de valores lo espiritual y lo material. Y cuando ponemos las dos cosas en una balanza, lo espiritual se va, mi amado hermano, sí, hacia arriba. Pero no hacia arriba porque valga, sino porque la balanza hace más peso a lo que a mí me interesa. Dice la Escritura, verso 25 estoy. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria, en recordación de mí. ¿De qué? De mi acto de salvación. Y verso 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis, trogón, ahí repetirá, trogón. Quiero que lo hagas permanentemente, paulatinamente, para que no se te olvide mi sacrificio por ti. Porque a veces sí se nos olvida, le cuento. Podríamos estar más enfrascados en la alabanza, más enfrascados en el evangelismo, en las misiones, en la enseñanza, en el aniversario, en la Navidad. Y cuando nos damos cuenta, vemos de muy lejos. Sí, el Señor me salvó hace como unos 20 años. Sí, estuvo bonito ese día. Ay, no, pero se viene el aniversario, se viene la Navidad, se viene mi cumpleaños, se viene todo. Y cómo se desvaloriza algo que debe de ser puesto en cuadro de oro y pegado en los frontales de nuestro corazón. Jesús, mi amado, dio esta orden. Cada vez que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte ¿de quién? De Cristo anunciáis hasta que Él venga. Y tú sabes que Dios,
a través de su Hijo. Mi amado, lo primero que va a hacer en el cielo es cenar con nosotros, a recordar esto. Es lo primero que va a hacer con nosotros. Cenar. Imagínate en el cielo la gente, yo cené, yo gracias a Dios vine cenando en el mundo, ahora voy a remarcar acá arriba. Hay otros que dirán, Señor, ¿cuándo fue la última vez que cené? Mi amado, que no se te pase por alto. Cuando escuches Santa Cena, pela las orejas así. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En casa de oración? ¿Qué día? ¿Qué hora? Apúntala. Peñíscate. Dile a tu mujer, peñíscame ese día si no quiero ir. Híncame con una aguja. Yo no me puedo pasar por alto el sacrificio de Jesús como un acto recordatorio de lo que Él ha hecho por mí. Yo necesito comer su carne y beber su sangre. Ya sabemos el por qué. ¿Me entiende? Los judíos no lo entendieron. Lo asumieron literal de acuerdo obviamente a la ley. Y según la ley dijeron, este está loco. ¿Cómo nos va a hacer comer su carne y beber su sangre? El Señor, mi amado, les termina diciendo, quiero leer nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo número 6, verso número 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, mira, en mí permanece. Ojo, en mí permanece. De ahí que muchos cristianos que no cenan y que me vengan a decir, yo estoy bien con el Señor, estoy haciendo. No me vengas a meter cuento. Si tú estarías haciendo la voluntad de Dios, también estarías cenando. Claro, de manera correcta, no de manera indolente, sino de una manera santa y respetuosa. Haciéndolo, como dirá también Corintio más adelante, haciéndolo dignamente, porque el que comiere el pan y bebiere de la copa indignamente será culpado también. Y creo que por allí muchos no quieren cenar. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer, pero saben que quieren seguir pecando. Y eso es otra cosa. Ay, hermano, está bien, voy a cenar, pero mire, voy a volver a caer. ¿Tú crees que la cena es para eso? El que practica el pecado no es de Cristo. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Los hijos de Dios, mi amado hermano, no practican el pecado. No digo que no puedan pecar, pero los hijos de Dios no practican, no hacen del pecado un ejercicio, un estilo de vida. El creyente puede fracasar, puede tropezar en el camino, pero pide perdón, se levanta y le dice, Señor, esto no va a volver a mi vida. Voy a respetar lo que soy para ti, tu hijo. Amén. El Señor nos dice pues en el versículo número 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por eso este sacrificio tenía que ser, o este acto tenía que ser realizado constantemente. Amado, espero que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida y que tomes si diríamos así, antes de que el año acabe, que vamos a tener nuestra Santa Cena. Obviamente no lo vamos a hacer el primer domingo del año, sino que vamos a hacerlo el último domingo del mes de diciembre. Vamos a estar celebrando también la Santa Cena. No sé si en vez de galletitas pongamos pan de Pascua, pero lo que lo hacemos. No importa qué pueda poner allí, pero a la verdad lo importante es tener comunión no solamente los unos con los otros, sino todos nosotros con el Señor. Amén. Que Dios añada mucha bendición a su palabra en esta hora. Oremos. Padre celestial, te agradezco. Cada día, Señor amado, aprendo un poco más. No quiero hacer sentir culpable a nadie, pero sí quiero hacer que todos hagamos conciencia. Eso sí, ser conscientes de algo no necesariamente tiene que llevar culpabilidad. Si alguien es consciente de algo y reconoce que ese algo estuvo mal, enmienda. Y enmendado soluciona el problema. Y yo creo que muchos
Muchos, Señor amado, de nosotros lo que necesitamos es enmendar. Si ya no quieres sentir culpa, enmienda tu camino. Aléjate de aquello